Comentar. Bien, estimados, vamos a darle duro a estas preguntas. En el enunciado ayer, Eliana me dijo, te espero. Los elementos de la comunicación resaltados son, sucede que Eliana es quien elabora el mensaje. Si Eliana elabora el mensaje, se va a llamar codificador, también se llama encodificador o emisor. Esos tres nombres tiene Eliana al elaborar el mensaje y difundirlo, va a ser codificador y codificador emisor, que es lo mismo. Ahora, lo que Eliana dice se llama mensaje. Eso para empezar. Entonces vamos marcando como respuesta la E de enano. Voy a marcar con el puntero del Zoom, ¿ya? Uno enano. Vamos con las dos, muchachos. Marca la alternativa en la que aparece el nombre de un sistema de comunicación verbal escrita, también llamada visográfica. Entonces, cuando usted use consonantes, vocales, cuando use letras o grafías, eso va a recibir el nombre de comunicación verbal o verbal, visográfica o escrita. Entonces, digamos que tú le quieres comentar algo bonito a las fotos de esa compañera, esa señorita guapa que sale en Facebook. Ese comentario en que dices que se ve hermosa es un comentario de Facebook y entonces la comunicación verbal escrita será enlace 12 de casa. ¿Por qué no los gritos de una persona? Bueno, evidentemente porque no es escrito, sino porque es oral. El sistema braille no usa letras, lo que usa son otro tipo de signos, con lo que la respuesta en la 2 definitivamente es la C. Ah, caray, me han enviado el PPT. Entonces, 1E y 2E. Permítanme, vamos a trabajar con PPT ya, chicos. PPT. Excelente. Voy a verificar que se vea el PPT un ratito. Entonces, vamos a lo nuestro. Vamos a marcar así. En la 1 estamos quedando que era enano, la respuesta. Resaltado. 1 la E. Emisor y mensaje. Ahora sí, continuamos. Cuando nosotros usamos la escritura, eso es la comunicación verbal escrita o visográfica. Un comentario por Facebook o por cualquier otra red social que usted conozca. Alternativa que presente una característica de la lengua. Lo que pasa, estimados amigos, es que las características de la lengua las podemos mencionar, por ejemplo, ahorita sí rápidamente, ¿no? ¿Qué pasa con la lengua? Dice que la lengua es, para empezar, un código, porque tú sabes que todo idioma tiene sus consonantes y vocales, ¿no? Además, es social porque con una lengua o idioma nosotros interactuamos con el resto de personas. Asimismo, la lengua o idioma nosotros lo llevamos en el cerebro, la llevamos en el cerebro, por lo tanto, la lengua es psíquica. Asimismo, ya que está en el cerebro, es abstracta. Abstracta. Agregaremos que la lengua es permanente, porque puede una lengua tener siglos o incluso miles de años. Y también puedo señalar sobre una lengua que es teórica
pues tiene reglas. Ahora, hay que hacer una aclaración, que la respuesta acá vendría a ser abstracta, es cierto, pero vamos a agregar algo más para poder aprender. La respuesta será dedo, definitivamente. La respuesta es la D. Espérate. Quito. Vamos a ver este puntito puntero. Lo he marcado, ya está. La D. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, ¿qué es innato? ¿Qué significa innato? Innato es que nace con nosotros. La lengua se aprende, pero ¿gracias a qué? Gracias a una capacidad llamada lenguaje. La voy a anotar acá. El lenguaje es esa capacidad, como capacidad de respirar, gracias al lenguaje, que es una especie de reglas abstractas que está en nuestra cabeza, podemos aprender idiomas. Acuérdate, el lenguaje es innato, mientras que la lengua o idioma es aprendida. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿y el resto de características a quién corresponde? ¿Cuál es psicofísica porque usa mente y cuerpo? ¿Cuál es física porque usa los órganos del cuerpo? ¿Cuál es momentánea? Hablamos de el habla. Dicho esto, vamos a seguir. Vamos a continuar. Cuatro. Función estética. ¿Qué hace la función estética? Vamos a agregarle acá. Le da belleza al mensaje. ¿Por qué se caracteriza la función estética? Se caracteriza porque usa las llamadas figuras literarias y el llamado lenguaje connotativo. ¿Qué significa lenguaje connotativo? Significa que vamos a decir una cosa pero expresamos otra. Por lo que la respuesta en la 4, a ver chicos, ¿qué marcaría en la 4 como respuesta? ¿Cuál sienten ustedes que es una expresión de la poesía o tal vez de un refrán o de un dicho popular? Hay ejemplos parecidos a los que están acá. A Dios rogando y con el mazo dando. No quiere decir que le vas a rogar a Dios ni que vas a golpear a él con un mazo, sino que cuando uno tiene expectativas de algo es porque lo ha trabajado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ingresar, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Sí. Eso es a Dios rogando y con el mazo dando. O si le digo a una chica que yo quisiera, por ejemplo, no sé, vivir en su, vivir en sus ojos y morir en sus labios, ¿no? La respuesta definitivamente va a ser la C. Claro, pero obviamente. En ti respiro mucha paz y tranquilidad. La A es un buen distractor, pero debes tener mucho cuidado. Ahorita voy a decir por qué. Ahorita vamos a decir por qué no es la A. Mira, bandido, no es la A por una razón muy sencilla. Lo que pasa es que en la A yo estoy informando. Me gustan los poemas de Becker, estoy informando. Entonces, no es una función estética o poética, porque hay que darle belleza al mensaje. Entonces, vamos a marcar, reitero, la C de casa. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. En ti respiro mucha serenidad, mucha paz y tranquilidad. Puntero aquí. Ahí está. C de casa. Está Me gusta, conectado. me gustan los poemas de Becker. Es más bien una función estética, no, una función emotiva o expresiva, porque está manifestando un gusto. En la B lo que hay es una función informativa o representativa, ya que valga el verso se informa. En la D lo que te están hablando es una función informativa porque están comunicando algo. Y en la E también es informativo o representativo. Bien, la 4 es casa. Dicho esto, vamos a la 5. 5, jovencitos. Vamos a 5.
Pregunta 5. Ya, la 5 entonces. Alternativa carente de errores ortográficos. Vamos a hablar ahora acerca del uso de mayúsculas. ¿Cómo se trabaja esto de las obras artísticas? Lo que pasa con las obras artísticas es que la regla estipula que solamente la primera letra de el título es el que lleva la mayúscula. Entonces, ¿cómo se escribía la A? Bueno, la A definitivamente sería así. La novela, ladrón del tiempo. Solo la primera letra del título lleva inicial mayúscula. Tienes que saber que los idiomas o lenguas llevan minúscula. ¿Saben qué es lo que pasa con los periódicos? La regla de los periódicos, los diarios, es diferente. Todas las iniciales de las palabras que formen el nombre de un periódico llevan inicial mayúscula, excepto el conector de. Así que haremos de ese periódico mexicano. La L mayúscula, la C de crónica mayúscula, S de minúscula y hoy mayúscula, inicial. ¿Saben cuál sí está bien? La que es correcta es la D. Conseguir el diario argentino El Cronista Comercial. Esa es la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque la regla de diarios, vamos a poner acá diarios, señala que todas las iniciales de las palabras que forman el nombre de un periódico llevan inicial mayúscula. El nombre es el cronista comercial y por eso vamos a marcar la respuesta D. Ahora, para satisfacer la curiosidad de los demás, que es bueno que sean curiosos, a mí me fascina que la gente sea curiosa, vamos a agregar acá que, vamos a poner la clave para empezar, ¿no? Ratito, listo, resaltador. Ya la respuesta es 5, la D. Si bien es cierto, para responder por qué no es la E, si bien es cierto que los signos zodiacales llevan mayúscula inicial, solo llevan inicial mayúscula cuando se trate de los signos propiamente dichos. Cuando se refiere a personas, es minúscula. A ver, unas pequeñas observaciones respecto a ello. Por ejemplo, yo digo, ya, mira, el signo Aries, ahí sí es con mayúscula. El signo Aries es por decir, no sé, voy a inventar algo ya, para que sea una oración simple. El signo Aries representa a los perseverantes. No creo en estas cosas, pero solo un ejemplo. ¿Y cómo sería la E? Los Aries son celosos. ¿Por qué? Bueno, porque se está refiriendo a personas, por eso. Entonces, hecha la aclaración, ahora sí pasamos, muchachos, a las 6. Y nos vamos a las 6. 6 entonces. Bueno, está bien. Siguiente, ya. Corrección ortográfica, otra vez el tema de mayúsculas. ¿Cómo hacer para trabajar con los apellidos, títulos de periódicos, etcétera?
Para hacer esto más emocionante, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por la última. ¿Qué pasa cuando los apellidos están formados por dos palabras? Artículo más nombre. Es que el nombre de la señorita, que por cierto Diana es el nombre de la diosa de la cacería, Diana es nombre de cazadoras, tengan cuidado con ese nombre. Mayúscula inicial porque es su nombre, Diana. Un apellido que está formado por dos palabras debe iniciar mayúscula en los dos términos de la torre. Así tiene que estar escrito. Camélidos tiene que estar con minúscula, nombre común, nombre que abarca otros nombres. Pilar de la Hoz, acá tenemos un problema. Cuando usted tenga un apellido formado por tres palabras, es que el apellido es de la Hoz. Vamos a poner acá ya. Apellido. Cuando un apellido esté formado por tres palabras, solamente el tercer término es el que llama mayúscula inicial. La unión de la preposición de con el artículo la tiene microminúscula y recién os, el tercer término del apellido es el que va con mayúscula. ¿Y cómo se llama esa canción? O no sé, imagino que es una canción, una novela. Lo que pasa con los títulos de obras, novelas, cuentos, obras de teatro, canciones, poemas, establece que solamente la primera letra lleve mayúscula inicial. Quisiera quererte como ayer te vi. Solo la primera letra cuando se trate de una obra artística. El ex congresista del Castillo apoyó la revocatoria de Villarán. Ah, y de paso hablamos del uso del prefijo. ¿Qué te parece? Mira, los prefijos se agregan a la palabra. Ya no tiene por qué haber espacio entre prefijo y palabra, se agrega de frente. Es congresista. Ahora, mucha atención con lo que va a pasar acá. Miren, acá se alude al congresista Jorge del Castillo, a ese que lo pararon vacilando como sonso, eh, asesor de Alan García. Él es congresista Jorge del Castillo. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando un apellido se introduzca con la preposición de o del, lleva minúscula? ¿Mm? Del Castillo, ¿no? Lleva minúscula. Pero qué pasaría si nosotros quitamos el nombre de pila? Cuando quitas el nombre de pila va a pasar esto. El ex congresista del Castillo. Eso sé, cuando quitas el nombre, automáticamente el conector de ella mayúscula y el resto sigue igual. Y ¿sabes también qué quería hablarte, qué quería decirte? Sobre los prefijos. Los prefijos se agregan de frente a la palabra expresidente, exnovia, Moyona, exalcalde. Pero ¿qué pasaría si el prefijo va delante de una frase? ¿Qué pasaría si el prefijo va delante de varias palabras? Ex primer ministro. Si va delante de varias palabras, uno, dos, se escribe separado por un espacio. Hay ocasiones, pero son contadas, en que se usa prefijo guión y te voy a decir cuándo es. Por ejemplo, hace unos años hubo una marcha anti-TLC, anti-Tratado de Libre Comercio. Vas a usar prefijo y guión cuando estés antes de mayúsculas. Es importante que lo recuerdes. Solo usamos prefijo y guión cuando estamos delante de palabras con mayúsculas. Espero te sirva eso. Ahora, sigamos con esto. José Antonio Nica de la Puente, ya la malograste. ¿Sabes por qué? Porque lo que sucede es que la combinación de la en apellido con tres palabras, ya sabes, tiene minúsculas, la combinación de la tiene minúsculas,
y recién el tercer término tiene mayúscula inicial. Entonces, ¿cómo quedaría José Antonio Mique de la Puente? José Antonio Mique de la Puente. Como de la Puente es un apellido que tiene tres palabras, la combinación de las minúsculas y recién el tercer término sustantivo mayúscula inicial. ¿Cuál está muy bien? Es la A. La A va a ser la respuesta para efectos de nuestra pregunta. Vamos a poner el puntero. Marcador. Cargamos, ¿sí? Fastidioso es este. Rápido, chicos. Ya marco, no marca. Ya ahora sí. Esta es la A. Entonces, espero que hayan tomado foto. Voy a borrar para poder pasar. Mientras que me adapto a esto de la siguiente. 7. Ya, diptongo, yatos y diptongos. Vamos a hacer ordenados, ¿ya? Primero vamos a ubicar los yatos. ¿Qué les parece? Vamos a representar los yatos ¿con qué? Con una rayita, ¿ya? Pero creo conveniente que es bueno hacer una breve teoría. ¿Cómo es eso del hiato? Ya mira, en este caso nos están pidiendo hiatos generales. ¿Cómo es la fórmula de un hiato general? Es vocal abierta que se encuentra con otra vocal abierta. Por ejemplo, digamos que tengo el caso de palabras como oboe, oboe. Y hay un hiato entre la abierta O y la abierta E. ¿Quieres que tenga validad? No hay problema. Por ejemplo, tengo el caso de la palabra ahora. Entonces, como puedes ver, tengo el hiato OE y el hiato AO. Si tienes dos abiertas iguales o diferentes, se van a separar. ¿Qué es dos abiertas iguales? Muy bien. SO-O, el OO. Pero adivina qué, el hiato general no es solo de abiertas, hay hiato general de cerradas iguales. Las dos cerradas tienen que ser igualitas, idénticas, escribirse igual, para hablar de hiatos. Por ejemplo, la combinación i-i. Ejemplo, tengo el caso de tiito, tiito, ¿vale? Y, bueno, tiito, u. Du un viro. Ya, ¿sabes qué? Me has caído chévere, así que voy a hablar de los hiatos acentuales también, por si acaso, ¿ya? No sé si los pida la pregunta, pero por si acaso. Vamos a ver. ¿Cuándo tienes un hiato acentual? Los hiatos acentuales son cerrada que se encuentra con una abierta, pero la condición es que la cerrada sea tónica, que la cerrada sea explosiva y como consecuencia de ello llevará una tilde. Por ejemplo, IA. Hoy no se fía, mañana tampoco. Pues, pero aquí le qué raro, ¿por qué no se repite? Vamos a poner una tilde que se note que está. Hoy no se fía, mañana tampoco. Pero, ¿sabes? También podría ser una combinación U-O. Ejemplo, du-O. Si quieres, también puede ser al revés. Una abierta que se encuentra con una cerrada. Pero ojo, la cerrada es la que tiene que llevar la mayor fuerza de voz. Entonces, ¿cómo sería? Ahínco, por ejemplo. Ahínco. Ya puede ser una repente AU.
A, U, ya. Ahora, si me pides contarte los hiatos, ya te cuento los hiatos. Por ejemplo, el primer hiato que yo noto dice, en los enunciados, óigame bien, y con esa hierba antiinflamatoria, acá está el hiato. I, nuestro primer hiato. Acá está, mira, combinación I. Hiato general de cerradas. Disminuir la hinchazón del brazo, que es el roedor, OE. Ya voy, dos hiatos. Llamado puercoespín me causó. OE. Hay tres hiatos, ¿ah? Ahora, si me preguntas por los diptongos, vamos a poner acá diptongos, ¿sí? Diptongos. Como sabes, el diptongo es la unión. Si el hiato es separación, el diptongo es unión de vocales que forman una sola sílaba. A ver, diptongos. Está el creciente, que tú sabes es cerrada más abierta. Por cierto, cerrada sin tilde y abierta. Por ejemplo, tengo IA, un nombre bonito, Diana. Podría ser decreciente, y el decreciente es abierta más cerrada. Y por ejemplo, podría tener diptongo AU en aula. Incluso tenemos también el diptongo homogéneo. ¿Cómo es el diptongo homogéneo? Homogéneo. Dos cerradas, pero tienen que ser dos cerradas iguales. No miento, diferentes. Dos cerradas diferentes. Dos cerradas distintas. Por ejemplo, IU en el caso de Piura. Piura. Como también podría ser la palabra interview. Interview. Ahí está. Ay, por cierto, en el diptongo de cerradas la U o la I se pueden tildar. No hay ningún problema. Entonces es el momento de dar nuestros diptongos, ¿ya? A ver. Primer diptongo, oí en oígame. IE en bien. Voy dos diptongos. IE en hierba, tres diptongos. UI disminuí, tiene que ser diferentes las cerradas, ¿no? Cuatro diptongos hasta ahora. Después otro diptongo, UE, puercoespín. Causó, una vez más, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en efecto, ahora vamos a ver. Oye, una, dos, óyeme bien, dos, tres. Ah, me estoy pasando una antiinflamatoria. Ahí está. Oye, óyeme bien, oye, óyeme bien. Acá hay dos, hierba tres, antiinflamatoria cuatro, disminuye cinco, puercoespín seis y causó siete. En el orden, tres hiatos y siete diptongos. Siete, la respuesta es la C de casa. O sea, borro ya. C de casita. Y continuamos. Diptongos, hiatos y triptongos respectivamente. Solo queda hacerte recordar cómo es un triptongo. El triptongo se refiere a la unión de cerrada más abierta más cerrada. Triptongo, unión de tres vocales. Eso es un triptongo, unión de tres vocales donde la abierta es tónica o explosiva. Te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, la palabra güey. Ya sabes que la y al final suena como una I latina, hay un triptongo. Y también el caso de la palabra guaura, es un triptongo. Estimados, una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta en la 8?
A ver, los leo en los comentarios. A ver, ¿cuál crees que sea la respuesta en la 8? ¿Cuál crees que sea la clave? Pero tiene que respetar el orden, ¿ah? Diptongo, hiato y triptongo. Si se trata de diptongo, hiato y triptongo, mira, gánate, ¿ah? Hoy es un diptongo. Porque te acuerdas que te dije que la guía al final suena como una I latina, ¿sí o no? Acá ponemos de diptongo, ¿ya? Matías es un hiato acentual. Matías. Cerrada con tilde y abierta, ¿sí o no? Ese es un hiatito acentual. Pero pasa que luego tenemos IAU. Pudo haber sido miau. Semiautomáticos también, ¿no? Y hay un triptongo. Entonces nuestra respuesta, 8 enano. Me parece que alguien, un valiente dio la respuesta. Muy bien, Víctor, te felicito. Estás dando la hora. Excelente, amigo. Muy bien. Vamos a borrar. Borramos y marcamos la respuesta con tranquilidad. Sacarse una vez más porque a veces me falla esto. Y a ver, 8 enano. Ya seguimos. Acentuación escrita. Vamos a recordar rápido, ¿de acuerdo? Miren, yo tengo tres palabras. Escuchen, yo tengo tres palabras. Por ejemplo, tengo el término diálogo. Tengo de repente diálogo. Y tengo también diálogo. ¿Saben qué sucede? Son palabras que aparentemente son la misma, pero no es así. Cuando usted tenga la mayor fuerza de voz en la última sílaba, diálogo, estamos hablando de una palabra aguda. Aguda. Entonces, digo, ¿cuándo es que las agudas se tildan? Una aguda, recuerda, tiene mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tilda solo cuando acaba en ese vocal. Dialogó. Es dialogar en el pasado a la tercera persona. Diferente de decir yo dialogo con ustedes. Dialogo, mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, es una grave llana o paroxítona. ¿Cuándo se tildan las graves llanas o paroxítonas? Cuando terminan en cualquier letra menos en ese vocal. ¿Y qué pasaría si dijéramos diálogo? Estamos ante una esdrújula. La esdrújula tiene su mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, también llamada proparoxítona. Y toda esdrújula se tilda sin excepción. Entonces vamos a ver acá. A ver, chicos, ¿cuál creen ustedes que sea la correcta? ¿Mm? ¿Saben que falla la A? A ver, miren, vamos a corregir los errores, ¿de acuerdo? Hay un truco que se llama Sega. ¿Por qué Sega? Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. ¿En qué falla la A? Coxis. ¿Qué pasa con coxis? Coxis. Coxis es una grave que termina en X, letra diferente de en ese vocal, entonces sí se tilda. El truco Sega establece que dividas la palabra en sílabas debajo de las letras de este acrónimo y la letra que está encima de la sílaba tónica te va a decir qué tipo de palabra es. Coxis es grave, ¿no? Se tilda porque acaba en letra diferente en ese vocal. ¿Sabes? En eso falla la A. ¿En qué falla la B? En jóvenes, pues hijo. Vamos a dividir jóvenes. Y jóvenes, como puedes darte cuenta, es una esdrújula. Y hemos quedado en que toda esdrújula lleva tilde.
Ah, perdón, estoy viendo mal, ¿no? Tengo que la vista. En efecto, la respuesta es la B. Sí, haya visto mal, disculpen. Pero voy a corregir el resto ya. Disculpen un ratito, vamos a marcar la respuesta una vez. La respuesta es la B, pero voy a ver por qué eso está mal, para que todos aprendamos. ¿En qué falla examen? Es que examen no debe tildarse. Examen es una grave que termina en N. Las graves que terminan en N no llevan tilde. ¿En qué está fallando la D? En eficaz. Eficaz. Eficaz es una aguda y las agudas que terminan en Z pues no llevan tilde. Eficaz es aguda que acaba en Z, no hay por qué tildarla. Y saben que falla la E, por el amor de Dios, nunca tilden boina. Boina, al ser un diptongo, boina, no lleva tilde, no es hiato acentual por si acaso, es una grave que termina en boca y no se tilda. La que sí está bien es jóvenes porque es una esdrújula. Entonces, ya que hemos hecho un repasito, yo pienso que ya puedo borrar. La respuesta es la B. Vamos a marcar. Sí, la respuesta es la B. Ah, por cierto, ¿por qué lleva tilde exámenes? Exámenes lleva tilde porque es una esdrújula. Se los hago recordar. Sa, me, es. Ya sabes, aguda, grave, esdrújulación. Es una esdrújula y toda esdrújula se tilda. Esa es la razón. Y ahora sí, seguimos. Tilde diacrítica. Vamos a recorrer la tilde diacrítica. ¿Qué es la tilde diacrítica? La tilde diacrítica es la que diferencia homónimos. ¿Qué son homónimos? Palabras que se escriben iguales y suenan iguales, pero significan diferente. Polifuncionales porque tienen varias funciones. A ver, recordemos la memotecnia de la tilde diacrítica. Era así. Si, yo sé que ustedes se acuerdan. Es el, tú, mi, si, te, se, de, más. El tú, mi, si, te, se, de, más. ¿Sabes? Acá tienes la lista de los monosílabos que se pueden tildar. Si tú ves algún monosílabo que no forme parte del tú, mi, si, te, se, de, más, entonces ese monosílabo no debe tildarse. Y además de estos 8 monosílabos que se pueden tildar, está un bisílabo que también es parte de la tilde diacrítica. ¿Cuándo llevan tilde el, tú, mi, si? Cuando se tratan de pronombres, pronombres personales. Él aprobó el examen. ¿Cuál lleva tilde el primer él? Tú, tú terminaste con tu novia y es el primer tú que lleva tilde. Mi amiga lo trajo para mí y el segundo mi es el que se tilda. Si ella me dice que sí, sería feliz. El segundo sí lleva tilde. Sí lleva tilde cuando se trate de pronombre también. Ella cree en sí misma, él piensa en sí mismo. Si al sí, que es pronombre, le agregas mismo, ese sí lleva tilde. Y evidentemente sí también lleva tilde cuando se trata del adverbio de afirmación. Vamos a ver acá. Adverbio. Entonces recuérdate, ¿ah? El, tú, mi, sí, lleva tilde cuando sean pronombres. Cuando lleva tilde sí, cuando se trate de un adverbio de afirmación. Si ella me dice que sí seré feliz, el segundo sí lleva tilde, más no lleva tilde cuando es una conjunción condicional.
¿Y sabes también quién es adverbio? Más y también aún. Pero en un momento hablaremos de ellos. ¿Cuándo lleva tilde T? Bueno, T lleva tilde cuando es un sustantivo o nombre de bebida o brebaje, infusión, ¿no? ¿Te puedo servir un té? El segundo té lleva tilde. ¿Cuándo llevan tilde C y D? C y D llevan tilde cuando se tratan de verbos. ¿Cuándo lleva tilde C? Cuando es el pronombre, no, miento, lleva tilde C cuando es el verbo de primera persona. Verbo de primera persona C, que es saber. Sé matemáticas, sé lenguaje. Pero también sé lleva tilde cuando es el verbo de segunda persona, el verbo ser. Sé estudioso, sé responsable, sé amigable. De lleva tilde cuando es el verbo dar. De comida al hambriento, de agua al sediento. De no lleva tilde cuando se trata de un conector, helado de fresa, muere de madera. Te decía que más lleva tilde cuando es adverbio de cantidad. Profe, más ejercicios. No, profe, más rápido. Ya. Adverbio de cantidad. No lleva tilde cuando equivale al pero. Sabe, mas no lo demuestra. Sabe, pero no lo demuestra. Finalmente, aún. Aún es un adverbio de tiempo y lo vas a reemplazar por la palabra todavía. Si aún se cambia por todavía, entonces se tilda. Aún, aún te amo, te dice tu ex, por ejemplo. Ese aún lleva tilde porque es todavía. ¿Sabes cuándo aún no lleva tilde? Cuando es incluso. Aún los flojos quieren ingresar. ¿Eh? Incluso los flojos quieren ingresar. Hasta los flojos quieren ingresar. Ya que hemos repasado eso de la tilde y la crítica, ya estamos en condiciones de marcar la respuesta. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿La A, sí o no? La respuesta es la A. Veamos por qué. Mi es en mí lleva tilde porque es la primera persona. Y agrego, segundo a mí no lleva tilde porque es posesivo y ese más lleva tilde porque es cantidad. 10 la A. Veamos por qué Rezo está fallando. ¿Qué te parece? Es que él lleva tilde porque es pronombre de tercera persona. A él le gustó el viaje hecho hacia el archipiélago. Y ya no le de dar. El dulce de chocolate. No, pues este no se tilda. Conector. Este te no se debe tildar porque es pronombre. Te amo, te extraño. Las mentiras que te han dicho, ¿no? Te quiero, ¿no? Ese té no lleva tilde. El té que es bebida o brebaje sí lleva tilde. Si digo que sí, ese sí de afirmación se tilda, pues hijo. Ujú. Si digo que sí, sí será una respuesta. Listo. Entonces, ya saben, la 10 es la A. Entonces continuamos, pues. Vamos a seguir. 11. Palabra correctamente escrita. Ya, mucha atención que vamos a aprender bastante acá. Para eso necesito, a ver, espérate, vamos a ver si está bien el marcador. Ya, brebaje es con B de barco, brebaje es con, caramba, brebaje es con B de barco. Necesito marcador, ¿dónde estás? Acá está. Ya, lo que pasa con brebaje es con B de barco y con J. Lo que pasa es que viene de beber, por eso conserva la B. Y la terminación age se escribe con J. Por si acaso esto no existe ya. Alrededor se escribe con una sola R. ¿Saben cuándo nomás se usa la doble R? Cuando está entre dos vocales. Perro. Ya, perrito. Si está entre dos vocales, entonces ahí usted, si nota que el sonido es prolongado y fuerte, perrito, es una doble R. Entonces acá definitivamente está mal la primera. La correcta es la adecuada, ¿no? Pero
alrededor. Conciso se escribe con C. La sílaba sí es con C y la sílaba so es con S. ¿Qué significa conciso? Conciso es breve. Brebaje es una infusión, conciso es breve, alrededor es lo que tienes dentro de un área, ¿no? Que está cercano a un área. Ahora, ¿qué significa la palabra esotérico? Si quieres apunta, esotérico es desconocido. Es un tema esotérico adivinar el futuro con el cigarrillo. Leer cartas es una habilidad esotérica. Esotérico es misterioso, es conocido. Exotérico con X es común, común, conocido, etcétera, etcétera. Ambas palabras existen, son parónimas. Y te cuento que agravar, ¿qué es agravar? Agravar es hacer algo más pesado. Y también agravar es aplicar impuestos a un producto, hacerlo más costoso. Ya sabes, agravar con V es hacer algo más grave, hacer algo más pesado y también es poner impuestos a un producto. Y agraviar es ofender. Ambas palabras existen. Correcto. Vamos a ver qué me están respondiendo. Recuerden, no es marcar, es indicar cuáles son correctas, ¿ya? ¿Qué palabras son correctas? Ya dicho esto, sigue. Vamos a seguir. Lo primero borro. BV. Vamos a completar con BV. La terminación habilidad, flexibilidad es con B. Siempre que tengas la terminación habilidad, habilidad es con B. Excepciones, civilidad, movilidad. Civilidad porque viene de civil, que se escribe con V, y movilidad se escribe con V porque viene de móvil. Un término que usan bastante en MRU y RV, si no me recuerdo. Bueno, ya. Vamos a poner acá. Que ya está puesta, ¿no? Pero de todas maneras. Y voy a poner acá la palabra, ya podemos seguir. Flexibilidad. Eso. La terminación aba en verbos siempre es con B. Cantaba, hablaba, bailaba. Aba, terminación aba en verbos siempre es con B de barco. Hablaba, cantaba, bailaba, saltaba. Estuve es con V, de vaquita. Conjugación de estar. Gravedad viene de grave y ambas llevan V. Ahora, aquí esto es algo curioso. Grabar existe tanto con B como con V. Y les voy a decir por qué. Los llamados homófonos, ¿te acuerdas? ¿Qué es grabar con B? Grabar con B puede ser escribir sobre cualquier superficie, pero también puede ser registrar. Por ejemplo, a ver, se grabaron las leyes de Hammurabi en tablas de arcilla, las leyes de Hammurabi, ¿no? El rey de Asirio, creo. Y también podemos decir, se grabaron los abusos de la policía contra manifestantes. Se grabaron psicofonías en esa casa abandonada, registrada, tanto en audio como en video. Pero ¿qué es grabar con V? Es añadir impuestos a un producto. ¿Por qué los cigarrillos cuestan caro? Bueno, porque los han grabado con impuestos. Y ahí está la respuesta que me gustaría que anotes. Ahí tomaré foto para pasar a otra cosa. Y ahora que ya sabemos esto, vamos a seguir. Mm. Pero ya tomo foto, chicos, porque voy a borrar para poder avanzar. Entonces sigo ya. El machete y el serrucho son herramientas. La palabra herramienta con respecto a las palabras subrayadas es... Hay un fenómeno llamado hiperonimia. Te voy a explicar cómo es. Mira, escúchame. Te cuento. ¿Cómo es eso de la hiponimia?
La hiponimia es especie y género. O si quieres, ejemplo y familia. Por ejemplo, una hiponimia sería perro y can. ¿Cómo es una hiperonimia? Es al revés. Es género, especie. Y un buen ejemplo sería felino y gato. ¿Y cómo es, profe, una cohiponimia? Cuando los dos están al mismo nivel, las dos especies o ejemplos pertenecen a a una misma familia. Por ejemplo, si digo América y África. Ambos son continentes, ¿sí o no? Ahora mira, lo explico de otra manera para que sea más fácil. A ver, lo que sucede es que machete, machete es una especie. Serrucho también es una especie. Pero dice que estas palabras están dentro de la palabra herramienta. Estas palabras están dentro de la palabra herramienta. Herramienta es el género. Ahora escúchame, ¿eh? Lee bien la pregunta. Acá tenemos que aplicar razonamiento verbal. Poquito. La palabra herramientas respecto a las palabras subrayadas es su género, es su hiperónimo. Su hiperónimo. Si quieres lo pongo en orden para que lo veas mejor. Me están preguntando qué es herramientas respecto de machete y serrucho. Oiga, esto, machete es, perdón, la herramienta es la familia o género, mientras que machete es especie y serrucho también es especie. Ah, entonces es hiperónimo, pues, es hiperónimo o familia, acuérdate. Es lo que tienes que saber. Su hiperónimo. 13 barco, 13 barquito. Lo que nos lleva a la 14. Cohipónimos, ya sabes, relación de especie a especie. Hay chicos, marcan su respuesta. ¿Cuál es un cohipónimos? Cohiponimia, ya sabes, relación de especie a especie. Un ejemplo más para que te quede claro. Mandarina, guión, lima, limón. ¿Por qué? Porque todos ellos que son cítricos. Definitivamente la respuesta es enano. ¿Por qué es enano la respuesta? Bueno, porque se trata de estaciones. Ese es el hiperónimo, ¿ya? El hiperónimo o género de estaciones. Entonces, vamos al puntero. La respuesta es enano. 14 enanitos. Bien, vamos entonces a la siguiente. Incorrecto. Para que las palabras sean parónimas, deben escribirse parecido y sonar parecido. Esa es la definición de una paronimia. Entonces ponemos al costadito, la paronimia es la escritura y sonidos parecidos. Como nos piden incorrecta, te cuento que no es nada. Evidentemente, ¿cómo va a ser el significado? El significado es diferente. Latente y patente son antónimos, sí. ¿Qué es antonimia? La oposición de significado.
Pero adivina qué, para que veas que acá te damos más. En latente y patente no solo son antónimos, también son parónimos. También son parónimos. Hay pares de palabras que pueden tener más de una relación. Entonces, latente y patente son antónimos porque latente es escondido y patente es obvio, notorio, visible. Uno no se ve, el otro se ve. Son opuestos, pero también son parónimos porque se escriben parecido y suenan igual. Los significados son distintos. ¿Cómo es la homofonía? Ya sabes, la homofonía es que la escritura es diferente y sonido igual, iguales. Pero ¿qué pasa con el significado? El significado, ya sabes, es diferente. Significado diferente. ¿Cómo es la homografía? Escritura y sonidos iguales. Ya sabes que el significado es diferente. ¿Qué limas hay? Bueno, hay lima de herramienta, hay lima de fruta, hay lima de lugar, hay lima de apellido, hay lima del verbo limar. Galeno, ¿qué significa? Pon, galeno es médico, doctor. Obispo es una jerarquía de sacerdote. Jerarquía de sacerdote, de cura, ¿no? Oh. No hay relación de sinonimia. Es una gran mentira porque es la incorrecta, la falsa. No tiene nada que hacer acá. Entonces, definitivamente la respuesta es enana. Vamos a marcar enanito. Ena. 15 enano, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar para que una palabra sea polisémica? Para que una palabra sea polisémica, el término debe tener varios significados. Por ejemplo, saco. Saco puede ser, escucha, dos cosas. Uno, un tejido para llevar cosas. Un tejido para llevar cosas, ¿no? Pero también saco puede ser una prenda, y una prenda es un tejido, una prenda de vestir. El saco y el pantalón, ¿no? Entonces, para que sea polisemia, ¿qué tiene que pasar? Deben tener algo en común, una característica, un rasgo común. ¿Cuál es el rasgo en común de los dos significados de saco? Que son tejidos. Uno es un tejido para llevar cosas dentro y el otro saco es como prenda, un tejido de vestir. ¿Qué es una polisemia? Te hago recordar. Polisemia. Relación en la que las palabras presentan significados con rasgos parecidos. Rasgos como que color, forma, ubicación, función, etc. La respuesta es enano. Y usted dirá, profe, ¿por qué no es ninguna de las homonimias? ¿Por qué no puede ser homonimia, profesor? Porque para que dos palabras sean homónimas, los significados no deben tener ningún parecido. ¿Sabes cuáles son homónimas? Heroína es homónima. La heroína ya no consume heroína. Heroína como femenino de héroe y heroína como droga. Tienen ninguna relación. Esas son homónimas. En la polisemia sí se parecen en algo. Más palabras polisémicas por si acaso. Mano de plátanos, mano de persona, que tienen como un 5. Virus de la computadora con virus de los seres vivos afectan y hacen daño. ¿Sí? 16 en algo entonces. Ah, tenemos gente curiosa acá. Eso me gusta. Ya. Explico los tipos de homonimia. Chicos, esto es un poquito más elaborado, no se preocupen, no viene, pero igual lo voy a explicar. ¿Ya? Así rápido, ¿ya? Porque me están preguntando. ¿Cómo es una homonimia parcial y una homonimia paradigmática? Explícate. En la homonimia parcial pasa que los tipos de palabras son diferentes. Un ejemplo, yo digo, fue por vino
y ya no vino. ¿Cómo dijimos que era una homonía parcial? Clases de palabras diferentes. El primer vino, ¿qué es? Un sustantivo nombre, es la bebida, el brebaje, ¿no? Y el otro vino es un verbo, de verbo venir. Yo vengo, tú vienes, el vino. Si los tipos de palabras son distintas, es una homonimia parcial. Profe, ¿cómo es una homonimia paradigmática? La homonimia paradigmática solamente ocurre en verbos. Cambia los accidentes. Voy a poner acá, cambia algún accidente verbal. Un ejemplo, para que esto quede claro, ya. Por ejemplo, si digo, ayer bailamos salsa. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es pasado. Hoy bailamos bachata. O bailamos rock, no importa. Por el espacio lo pongo. Ya, el tiempo es presente. Unidad paradigmática, la que solo ocurre en verbos y cambia algún accidente del verbo nada más. En este caso, el tiempo, ¿no? Y explicado eso, 16, el año. Ahora sí, vamos así. ¿Cuántos sustantivos hay? El truco para hallar sustantivos es aplicarle el posesivo mi. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es un nombre. Nombre de persona, animal o cosa. Sustantivo. Lo definimos como un nombre. ¿Cuál es el truco para hallar sustantivos? Ponle mi. Por ejemplo, yo digo, la calle estaba llena de personas y automóviles. Entonces, ¿cuántos sustantivos hay? Hago esto. Le pongo mi calle, mis personas. Es obvio que ese plural será mis automóviles. ¿Ves? Hay tres sustantivos, ¿sí? Ahora vamos por acá. Mi primera vez como profesor fue a los 20 años. Mi vez. ¿Ves? Es sustantivo. Obra es sustantivo, mi obra. Mi escritor, ¿sí o no? E imagino que la esposa dirá, mi Alfredo Bryce Echenique. Sí, todo eso es un sustantivo. Mi novelista. ¿Cuáles son los sustantivos? Ves, obra, escritor. Alfredo Bryce Echenique se cuenta como uno solo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un nombre, pues, nombre de una sola persona. Alfredo Bryce Echenique. El autor de Un mundo para Julius, novela de la cual se hizo una película. Le agrego novelista. Y una pregunta que es importante, ¿y por qué el resto no? Porque el resto son adjetivos. Por ejemplo, esa es un determinante adjetivo demostrativo. Muy es adverbio, pocos es un determinante adjetivo numeral indefinido. Última es un numeral ordinal. ¿Saben qué pasa con notable? Es un adjetivo calificativo. Peruano es un adjetivo gentilicio. Entonces, si contamos, son 5 sustantivos, ¿no? 5 sustantivos. La respuesta es la C. C, C. Y borro. Vamos a combinar. Siguiente. Clasificación correcta. Muchachos, clase de sustantivos. Ya, mucha atención. Miren. Lo que pasa es que un nombre común, vamos a explicar, pero sí rápido, ¿ya? Un nombre común es aquel nombre que abarca a otros. Por ejemplo, el nombre común es varón. ¿Por qué? Porque varón abarca varios nombres. Manuel, José, María, Claudio. ¿Sí? Estoy hablando. Varón, Manuel, José, Claudio, ¿no? Yes. Nombres comunes. Si fuera mujer, María, Isabel, etc., ¿no? ¿Sabes qué es un nombre concreto? Un nombre concreto se refiere a lo real. Los nombres de lo real.
Por ejemplo, si digo música es concreto. ¿Por qué la música es concreta? Bueno, porque se puede escuchar. ¿Por qué es concreto el aire? Porque se puede percibir con la piel. Disculpe, ¿por qué es concreto el aroma? Porque se puede oler. Y así. ¿Cuándo es colectivo? Colectivo se refiere a un grupo, a un conjunto formado por varios iguales. Ejemplo, ¿qué mejor colectivo que se me ocurre ahorita? Por ejemplo, el de biblioteca. Biblioteca es el conjunto de libros. ¿No? ¿Y qué es un individual? Individual se refiere a la unidad. ¿Cuál es el colectivo de biblioteca? Biblioteca es el libro. Libro, ¿no? Después el libro, libros, no hay problema. ¿Y cuál es el derivado? Derivado es el nombre que proviene de otro. Por ejemplo, la palabra mueblería viene de mueble. Es un derivado. Carnicería viene de carne, etcétera. Y a todo esto, ¿qué es un abstracto? Abstracto se refiere a todo aquello que no se puede ver, tocar, ni oír, ni oler. Tu existencia está en tu cerebro, en tu mente. Ah, estamos hablando, ¿sabes de quiénes? De las ideas como el número, los seres sobrenaturales como Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta definitivamente es la D. D es la clave. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la delicadeza es común, es un nombre común. Hay diferentes tipos de delicadeza. La delicadeza de los objetos concretos, la delicadeza en un sentido figurado, refiriéndome al buen trato, a la diplomacia, a la amabilidad. La delicadeza es una idea. ¿Saben cómo sé que es abstracto? Porque termina en esa con Z. Los sustantivos o nombres que terminen en esa con Z son abstractos: realeza, tibieza, grandeza. Y es derivado porque proviene de delicado. Y esa es la mejor respuesta. 18 la B. Continuamos. Incorrecta pluralización. Mucha atención por acá. Miren, cuando un nombre, cuando un nombre termina en vocal, le agregamos ese. Ahí vamos a poner acá, plural de sustantivos. De sustantivos o nombres. Ya sabes, ¿ah? Termina en vocal, le agregas ese. Y por eso que, ¿cuál es el plural de menú? Menús. ¿Cuál es el plural de champú? Champús. ¿Cuál es el plural, por ejemplo, de palabras como iraní? Puede ser iranís, pero también podría ser iraníes. Si acaben y con tilde, le agregas S o ES, excepción a la regla. Ahora, ¿qué más tienes que saber? Que cuando acaba en consonante, se acaba en consonante, la regla dice así: le agregas ES. Y por eso plural de cuy, cuyes. Pacay, pacayes. Convoy, convoyes. Azúcar, azúcares. Álbum, álbumes. Álbum, álbumes. Etcétera. ¿Cuál está mal? La B. Pacayes. Pacayes. Pacayes es lo correcto. ¿Sabías que en otros lugares dicen cuyos? En México dicen cuyos. Eso depende de cada país, cada región. Ahí vamos a poner bien el puntero. Pacayes. Corrige tú ya, corrige. Pacayes. 19. Y entonces continuamos. ¿Cuál está mal? Ya mira, mucha atención a lo que te voy a decir. Cuando usted note que le van a hablar del plural de los compuestos, plural de compuestos,
ten en cuenta esos detalles. ¿Qué pasaría si es que las palabras, es decir, qué pasaría si el compuesto, o sea, formado por dos palabras, tiene sus términos separados? Me explico. Por ejemplo, tenemos el caso de hora punta. Hora punta es un compuesto con sus términos separados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién va a llevar la marca de plural? La marca de plural la lleva el primer término, horas punta. Esto funciona solamente cuando el compuesto tiene sus palabras separadas, que lleva la marca de plural el primer término. Acuérdate. Ahora, ¿sabes también a quién se le puede aplicar? A café teatro, porque el plural de café teatro es cafés teatro. Cafés teatro, acuérdate. Necesito que también sepas el caso de Buscama. ¿Cuál es el plural de Buscama? Buses, cama. Solo cuando las palabras compuestas tengan sus términos separados, el plural lo lleva el primer término. Excepción a la regla. Excepción a la regla. Disco pirata. Porque puede ser discos piratas, pero también puede ser discos pirata. Eso rompe la regla, pero adivina qué, la RAE ya lo ha aceptado desde hace ya mucho tiempo. Por lo que nuestra respuesta va a ser definitivamente la B de barco. ¿Qué te parece si te enseño rápido también cuál es la otra opción? Mira, ¿qué pasaría si ahora tenemos un compuesto, pero formado por una sola palabra? O sea, el compuesto con palabras pegadas. ¿Ya? Mira, es así. Por ejemplo, telaraña. Le vas a poner plural al segundo término. Telarañas. ¿De acuerdo? Cubrecama. ¿Cómo sería cubrecama? Sería cubres. No, cubrescamas no, pues. Lleva el plural el segundo término. Si está todo junto, lleva la marca de plural del segundo término. Acabo de darme cuenta que he leído mal la pregunta. Nos piden la inadecuada, ¿no? La inadecuada es la C. Ah, no se puede desborrar esto. Bueno, ya no importa. Pero puedo retroceder. Ya no importa. Ya, la respuesta es la C, ya, muchachos. La respuesta es la C. Vamos a ver acá. La ABC. Marcar acá la C, acá sería la casa. No se dice cubre escamas, es cubre camas. Y te hago recordar que sí es correcto decir discos pirata y discos piratas. Ya está. Entonces la C comunica clave, ya si me piden incorrecto. Vamos a seguir. Ya. 21. ¿Dónde está mal usado el artículo? La palabra orden, cuando se trata de clasificación de animales, es masculina. Así que es el orden de los primates. Lo pongo acá si quieres ya. El orden. Eso es cuando es clasificación. ¿Sabes qué? La orden cuando es un mandato. La orden cuando es una secta religiosa. El orden cuando es secuencia. Y tienes que saber qué es el orden cuando es una agenda. El orden cuando se refiere
a una lista de quehaceres. Lista de quehaceres. Entonces, se me pide en respuesta, la orden como mandato es la B, pues sí. La respuesta es la B. A la derecha están las correcciones, ya para que en casa practiques, aprendas, etc. 21B. Siguiente, 22. Lo que pasa es que cuando tú tienes un numeral compuesto, decimoquinta, quien lleva la marca de femenino es el segundo término, no el primero. Es decimoquinta. Femenino, páginas. Páginas es femenino, entonces tendría que ser también femenino. Tendría que ser 21 páginas. 21 páginas, voy a poner acá. 21 páginas. Sé que suena raro, pero es lo correcto por el tema de concordancia. Los dos tienen que ser femeninos. 102 se escribe separada. Puso la primera, no primera, sino primera piedra. Ambos tienen que ser femeninos. La respuesta es enano. 33 se escribe separado. 22 enano, muchachos. Espero estén tomando nota de las correcciones. Vamos a 23 al toque. Uso incorrecto del cuantificador numeral fraccionario. Cuando tú quieras secuencias, recuerda lo siguiente. A ver, vamos a ver ordinales que causan problemas. Ordinal de 11. ¿Cuál es su ordinal? Un décimo. O si quieres, está también el caso de décimo primero. Y el de 12 es duodécimo, pero también es décimo segundo. Pongamos contexto, un décimo lugar o décimo primer lugar, duodécimo décimo segundo piso. Ah, la C de casa. Nos piden la que está mal. No digas doceavo piso. Tú quieres indicar orden. Es duodécimo o duodécimo segundo piso. O décimo segundo piso. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la C, si nos piden incorrecta. La C de casita. ¿Por qué eso está bien? Porque decimotercera indica secuencia, está bien, pues, ¿no? Undécima también indica secuencia. ¿Por qué la D es correcta? ¿Por qué sí puedo decir treceava parte? Porque indica fracción. Si tu profe de R me dice vamos a sacar la veinteava parte, eso está bien, porque es fracción. La catorceava esa es correcta. La A está bien porque indica secuencia, no hay ningún problema. Y borro, lo que nos lleva a la siguiente, 24. Chicos, ¿qué significa dialecto estándar? Pones ahí la escritura correcta. Cada vez que tú escuches dialecto estándar es la escritura correcta. Escritura correcta. Bueno, mañana menos míos, está. Ya, la B. ¿Por qué la B está mal? Porque en la B está pasando que hay un doble posesivo. Doble posesivo. ¿Cómo es eso el doble posesivo? Que es parte del dialecto de la selva. Vamos a poner acá, dialecto castellano de la selva. ¿Dónde está el problema, dirás tú? Que parece que es una oración que está bien, pero vamos a analizarla. En su casa de su prima. Acá está el error. Doble posesivo. ¿Cómo sería? Basta con decir, ellos viven en la casa de su prima. Ya la preposición de está indicando pertenencia, no hace falta el posesivo sub. Esto es lo correcto.
Entonces, ¿cuál está mal? Es la B. Te piden, ¿cuál no está escrita correctamente? La respuesta es la B. El resto está perfecto. 24B de valor. Lo que nos lleva a la 25. ¿Qué significa eso de concordancia nominal? Miren, concordancia nominal significa la coincidencia de género y número. Género y número entre sustantivo, voy a poner en orden, entre artículo, sustantivo, nombre y adjetivo. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, ¿no? Si yo digo el calor fastidioso, ¿por qué está bien? ¿Por qué hay concordancia nominal? Porque los tres son masculinos, masculino, 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 ¿no? Y los tres también son singular, ¿sí o no? Y sigo, por ejemplo, la mañana bonita. También, los tres son femeninos, hay concordancia nominal. ¿Eh? Ahora que ya hemos visto lo básico, vamos a dar ya lo del sello ya. Mira, escúchame. Vamos a corregir cada uno. Si hablo de la primera persona, es volví en mí. Porque yo es primera persona y mí es primera persona. Yo volví en mí. La miseria y el dolor sentidas lo deprimían. ¿Ya sabes qué pasa? La miseria y el dolor. Jovencito, miseria es femenino, dolor es masculino. ¿Qué pasa cuando tengo dos sustantivos con géneros diferentes? El adjetivo, ¿cómo tiene que estar? En masculino y en plural. La miseria y el dolor sentidos. Tiene que estar masculino y plural. El adjetivo calificativo. Muchachos, adjetivo. Adjetivo calificativo, después de varios nombres con géneros diferentes, ese adjetivo tendrá masculino y plural. La C es correcta. Y te voy a decir por qué. Porque si armazón es femenino, alta también es femenino. ¿De acuerdo? Y Acrópolis es femenino. Parte alta de una ciudad, el artículo femenino es la. Déjenme decirles que la palabra armazón es ambiguo, puede aceptar masculino y femenino. Pudo haber sido la alta armazón o el alto armazón. Pero como puedes ver, las tres palabras coinciden en el femenino y por eso hay concordancia nominal. Entonces nuestra respuesta es la C de casa. C de casita. Pero como yo quiero que ustedes aprendan, les voy a corregir el resto para que quede claro. ¿Qué pasa cuando tú tienes un sustantivo, por decir femenino, ¿ya? Sustantivo femenino y singular, y tienes un sustantivo masculino en plural? Femenino, singular, masculino, plural. ¿Qué te parece si vemos la regla inversa de la anterior? Si yo tengo un adjetivo que está antes de varios sustantivos con géneros y números diferentes, ese adjetivo va a tomar el género, el número del nombre que esté más cerca. ¿Qué está más cerca? Camisa, femenino singular, sí o no. Entonces vieja también será femenino y singular. Eso es cuando el adjetivo esté antepuesto a varios nombres con géneros diferentes. Y la es lo mismo que el primer caso, ¿no? Mira, tío es masculino, sobrinas es femenino, sobrinas, sobrinas femenino. Entonces, si yo tengo
nombres con géneros diferentes, el adjetivo que está pospuesto a ellos, ¿cómo tiene que estar? En masculino y plural. Masculino, plural. Listo. Y ahí acaba nuestra diapositiva de lenguaje. Ahora empezamos con literatura. Mucha atención, caballeros y señoritas. Hablemos de figuras literarias. Mi patria son tus ojos. Ya gánate. Cuando tú tengas lo que se conoce como el reemplazo, la sustitución de un concepto por otro, eso recibe el nombre de metáfora. Porque no puedo escribir a ratito, disculpen, chicos. La voy a compartir otra vez ya. Por aquí. Y ahora sí creo que puedo usar las herramientas. Ya. Te decía, si yo tengo el reemplazo de un concepto por otro, vamos a usar matemáticas, vamos a hacer fórmulas, ¿ya? Voy a reemplazar el concepto A por el concepto B. De tal manera que tengo la fórmula A es B. El reemplazo de un concepto por otro, la sustitución de un concepto por otro, se llama metáfora. Metáfora, vamos a ver. La respuesta es la D. El símil es una comparación que usa el conector coma, labios como azúcar. Una prosopopeya es darle vida y características humanas a lo que no lo es. Por ejemplo, yo digo, la luna te sonríe, el gallo es valiente. ¿Ves? Le damos cualidades humanas a lo que no es humano. ¿Y qué es el hiperbatón? Cuando cambias el orden del salón en el ángulo oscuro, en lugar de en el ángulo oscuro del salón. ¿Y cómo es una antítesis? Es una oposición. ¿Por qué me das la vida o por qué me das la muerte si eres vida, ¿no? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Oposiciones. Uno de ellos. Bien, entonces seguimos. Siguiente. Cuento de cuna es una obra para actuar. Tiene diálogos, tiene actuación, representa en escena la rebelión y asesinato, la justicia colectiva del pueblo de Fuentevejuna contra el abusivo militar Fernán Gómez en la Edad Media. Es una obra para actuar, por lo tanto, es un drama, ya que tiene sus momentos alegres y tristes, ¿no? Fuentevejuna es una obra que pertenece al género dramático, a la especie de drama. El tema es la justicia colectiva, el honor de un pueblo villano. Los Yaravíes se trata del género lírico. ¿Y de qué tratan los Yaravíes? Te explico. Los Yaravíes son poemas tristes que hablan acerca de desamor, melancolía y nostalgia. Ejemplo, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, le dice Melgar a su crush llamada Silvia. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. En otros, ese es el Yarabí 4, pero a veces el Yarabí puede ser más intenso, puede ser más triste, cuando por ejemplo le dice lo siguiente: amor, amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo, ella mía. Yo cumplí, pero ella no se acordó más. Mayor, mayor falsía, jamás allá de espero. Amor, amor, no quiero más amar. Una elegía es un poema triste. Así que los yarabíes son elegías porque son poemas tristes. La respuesta es la D. 2D. 2D. Vamos con la 3.
¿Cuál es el tema de la Odisea? La Odisea, que es una obra que pertenece al género épico, a la especie epopeya heroica, compuesta en el siglo IX a.C. en Grecia, básicamente nos habla de los viajes de Odiseo para regresar a casa, ¿sí o no? Odiseo Ulises tiene que regresar a casa. Obra que está ahí en tres partes, ¿te acuerdas? La telemaquia, que es la búsqueda que hace Telémaco de su padre Odiseo, los viajes que hace Odiseo, uno de esos donde le deja sin ojo al cíclope Polífemo, y finalmente el regreso y venganza, cuando regresa a Ítaca, mata a los pretendientes que quieren con Penélope y vuelve a ser rey de Ítaca, ¿no? Listo. Ya sabes, es una obra que tiene 24 cantos, usa el verso hexámetro, 16 sílabas métricas, atribuida a Homero. La Ilíada pertenece al género épico, la especie epopeya heroica, tiene 24 cantos, sus versos son hexámetros como en la Odisea, 16 sílabas métricas. Has de saber que en la Ilíada y en la Odisea se usan los símiles y los epítetos, que es el símil la comparación. Y el alma de Aquiles sube como la fragancia, el aroma de los sacrificios al Olimpo, ¿no? Símil. ¿Y qué es un epíteto? Epíteto es el sobrenombre, el apelativo, el calificativo, el adjetivo. Aquiles, el de los pies ligeros, por ejemplo. Sí hay epítetos. Zeus, el que amontona las nubes. Afrodita, la de la bella cintura. Sí, la Ilíada celebra la fuerza y el valor heroico. Es el poema de la guerra. Mentira sería decir que es el poema de la paz. No es cierto. La Ilíada tiene como tema la cólera de Aquiles. Todos sabemos que la Ilíada tiene que ver primero con, eh, ya saben ustedes, el rapto de Criseida, la matanza que hace Apolo a los griegos. Aquiles se retira de la batalla porque Aquiles se muere Patroclo. Héctor mata a Patroclo y hace que Aquiles regrese, y finalmente Aquiles, para vengar a Patroclo, mata a Héctor. Todo termina con los funerales de Héctor. Bueno, sigo. 90 tragedias, entre las que destacan los persas, los siete contra Tebas y Prometeo encadenado. En los persas, Esquilo, el padre del teatro griego, nos habla de cómo Grecia vence finalmente a los persas. Los siete contra Tebas trata acerca de la lucha por el control de Tebas por parte de los hijos de Edipo. Y Prometeo encadenado nos habla de esa tragedia donde el héroe, Prometeo, el titán, es encadenado a una montaña y un águila se come su hígado a diario. Ese es el castigo de Prometeo por robar el fuego de los dioses para los hombres. Estas historias son llevadas a escena por el genial Esquilo, acuérdate, padre del teatro griego, que introdujo el segundo actor, las máscaras y los coturnos, acuérdate. Ambas son obras del género dramático, especie tragedia. Él es el autor también de la Orestiada, acuérdate. Y ya que sabes eso, vamos a seguir. Edipo Rey, cuyo autor es Sófocles, pertenece al género dramático, la especie tragedia, acuérdate. Es sencilla la obra, ¿no? Lo que pasa es que Edipo está investigando la muerte del rey anterior que se llama Layo. Él no lo sabe, pero Edipo mató a su propio padre, al rey Layo, y sin quererlo se casó con su madre, con Yocasta, la reina, de la cual es esposo y a la vez hijo. Déjame decirte que luego de las investigaciones, luego de que Edipo conversa con Yocasta, luego después de que Edipo conversa con Tiresias, que por cierto Tiresias le dijo, tú eres el asesino que buscas, y sin quererlo te has metido con tu madre. Se lo dice de forma indirecta, claro está. Luego de las investigaciones que viene pues el mensajero de Corinto, que está en las afueras, en el campo, se da las revelaciones de que Edipo mató a su padre y se casó con su madre sin saberlo y le hizo 4 hijos. Yocasta se suicida, se cuelga de los cabellos, ¿no? Edipo se arranca los ojos, Edipo queda ciego, y aunque el final, cuando Edipo se va de Tebas,
podemos decir que para esta respuesta es que Edipo quedó ciego. Luego de que Edipo se queda ciego, se va de Tebas, porque la peste que está matando gente acabará cuando Edipo se vaya, y el nuevo rey va a ser Creonte, su tío y a la vez cuñado. ¿Ya? Dicho esto, vamos a seguir. 7. La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Qué pasa con la Divina Comedia de Dante Alighieri? Para empezar, el género es épico y la especie es poema épico religioso. Es una obra que tiene tres partes: infierno, purgatorio y paraíso. Ya sabes que ahí usan el terceto endecasílabo. ¿Cuál es el tema de la obra? Es el viaje de Dante por los reinos de ultratumba o los reinos del más allá. Te decía que la división es infierno, purgatorio y paraíso. ¿Cómo es el infierno? Es un cono invertido de 9 círculos, ¿sí o no? Donde mientras más bajas, los pecados son más graves y se sufre más. ¿Sabes cuál es el peor pecado? El peor pecado subyace en el noveno círculo. ¿Qué es lo que se castiga en el noveno círculo? A ver, ¿quién sabe? Porque esa ha sido pregunta siempre, ¿ah? Es una fija. Te apuesto todo lo que tengo que viene esta pregunta. ¿Qué se castiga en el noveno círculo? La traición. ¿Quiénes sufren aquí los tres peores traidores? Judas, Casio y Bruto. Judas porque traiciona a Jesús, Casio y Bruto porque traicionan al emperador romano Julio César. La traición, hermano. Muy bien. 7A. Por si acaso, tiene que saber algo. Dante no le pone el nombre de Divina, se lo pone otro autor. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién le puso el nombre de Divina? Un italiano llamado Giovanni Boccaccio, ¿no? Ahí está. La fija, ¿sabes cuál es? El idioma original de la obra. ¿En qué idioma Dante escribe la Divina Comedia? Es italiano. Y el resto de sus obras, ¿cómo las escribe? En latín. ¿Qué obras? El convivio, ¿no? El convivio, el banquete. Después está La vida nueva. Todas ellas en latín, pero la Divina Comedia en italiano. A propósito, te van a preguntar, ¿cuál es la figura literaria que más se usa en esta obra? Es la alegoría, los símbolos, ¿no? ¿Qué representa Dante? Es el hombre pecador. ¿Qué representa la selva oscura donde Dante estaba, el pecado? ¿Qué es Virgilio, la razón? ¿Qué es Beatriz? Beatriz es la fe. Y seguimos. Y las fieras, profe, las fieras, por ejemplo, el león, pues ya sabes muy bien que es la soberbia, la pantera es la lujuria, la loba, la tira es el otro, la loba es la ambición. Hamlet, ¿sí o no? Hamlet. ¿Quién es el autor de Hamlet? William Shakespeare. Hamlet es una obra que pertenece al género dramático, la especie es tragedia, barroca, ojo, barroca. Recuerda que es una obra que tiene 5 actos, género dramático, especie tragedia, su autor Shakespeare, el idioma original es inglés. Y el asunto es sencillo, ¿sí o no? Lo que tiene que hacer Hamlet es descubrir, el príncipe Hamlet tiene que descubrir quién mató a su padre, el rey Hamlet. Y mediante una obra de teatro, reconstrucción de los hechos, La Ratonera, descubren que el asesino es su tío Claudio. Y luego de esto, Hamlet inicia una matanza, mata a Laertes y después mata a Claudio. Pero lamentablemente Hamlet es envenenado y también muere. Todos mueren en esta obra. Todos excepto uno, el mejor amigo de Hamlet que se llama Horacio. Y al final de la obra, quien toma el poder es el príncipe Fortinbras de Suecia. 8 secas. ¿Cuál es el tema de Hamlet? El tema de Hamlet es la duda, porque Hamlet duda que ese fantasma sea su padre, y la venganza que hace contra Claudio por la memoria de su papá. Dicho esto, vamos a la 9. Característica más importante de las cuitas o tristezas del joven Werther. El joven Werther pertenece al romanticismo, obra del señor Goethe, género épico narrativo, si quieres narrativo nada más. La especie es una novela epistolar. ¿Por qué una novela epistolar? Porque es una novela que está hecha en base a cartas, que las escribe
Werther a su mejor amigo Guillermo, contándole los sentimientos que tiene hacia una mujer casada llamada Carlota Bluff. Básicamente, ¿de qué trata el Werther? Bueno, es un joven que está enamorado de una mujer comprometida y después casada. Y como Carlota no le hace caso, como Carlota no se queda con él, ya que Carlota se queda con su esposo Alberto, Werther se suicida en vísperas de Navidad. Estructura epistolar, voy a echar en base a cartas, acuérdate. Es una novela semi-autobiográfica con tiempo lineal, es cierto. Un narrador en primera persona protagonista, quien cuenta su historia, Werther cuenta su propia historia. ¿Presenta rasgos autobiográficos? Sí. Su lenguaje es sencillo, pero acá lee la pregunta. La característica más importante. Su estructura epistolar fue hecha en base a cartas. Es una novela que también tiene alegorías. Cada personaje representa algo. ¿Qué representa Werther? Werther es la vida apasionada. ¿Qué es Alberto? Es la fría y aburrida burguesía. ¿Qué representa Carlota? El amor imposible. Y Guillermo, la amistad. La amistad. Crimen y castigo, a diferencia de Werther, que Werther pertenece al romanticismo, Crimen y castigo pertenece al realismo ruso. El realismo ruso tiene como máximo exponente a Dostoyevsky, autor de Crimen y castigo, su novela más universal. Crimen y castigo pertenece al género narrativo, la especie es novela psicológica y policial, y tiene como tema el siguiente, presta mucha atención. Lo que pasa es que Rodion, el protagonista, mata a una vieja llamada Alona Ivanovna, una vieja usurera. ¿Para qué? Para con las joyas robadas, así Rodion pueda ayudar a su propia familia. Ese es el motivo humanitario. Pero también hay un motivo antihumanitario, que es para que salga la respuesta. Rodion cree que él es un superhombre. Rodion cree que él tiene el derecho de matar a la gente mala en el mundo. Él se cree un dios de la justicia, como en este anime Death Note. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace Rodion? Rodion mata a la vieja, pero no hay peor fiscal, no hay peor perseguidor que la conciencia. Entonces Rodion está arrepentido de haber matado tanto a la vieja como a la hermana de la vieja. La vieja sí merecía morir, una basura. Pero Rodion mató también a la hermana de la vieja, que era una persona buena. Tratando de hacerle bien a la humanidad matando a los malos, Rodion termina matando gente buena. Rodion se ha convertido en un monstruo. ¿Cuál es el tema de la obra? La teoría del superhombre no sirve, porque terminas matando gente buena. ¿Cuál es el tema de Crimen y Castigo? La desmitificación o la inutilidad de la teoría del superhombre, que te convierte en un monstruo, un asesino, una persona malvada. Tú ya sabes que la obra termina cuando Rodion termina confesando su crimen a petición de esta chica, Sonia, una prostituta cristiana. Rodion confiesa su crimen y es enviado a Siberia. Y Sonia la acompaña, ¿no? A Siberia. Qué bonito, ¿no? Y seguimos, pues, hijo. Ahora sí, rápido nomás. Obras realistas. Ya mira, lo que pasa es que si bien es cierto, el mejor realismo estuvo en Rusia, se originó en Francia. Eugenia Grandet es obra, ¿saben de quién? De un señor llamado Balzac. Es una novela de Balzac, novela realista. Padre de la novela sociológica, Rojo y Negro. Su autor es Flaubert. Novela Rojo y Negro, novela política, porque el protagonista expresa su simpatía por Napoleón. Madame Bovary es una novela erótica llevada a juicio acusada de pornográfica. Perdón, tengo que recular, me corrijo. Ha sido la prisa, mil disculpas. Lo que pasa es que tengo que hacer una corrección. Disculpen, repito, la prisa. Eugenia Grandet es de Balzac, padre de la novela sociológica. Y si bien es cierto, Rojo y Negro es una novela política, le pertenece a Stendhal. Ahí va mi corrección. Madame Bovary, que habla acerca de la infidelidad, novela que sabemos fue acusada de pornográfica, habla de la infidelidad, repito, sobre de Flaubert, y pasa que Crimen y Castigo es de Dostoyevsky. ¿Ya? Los Miserables de Hugo, ¿sabes por qué no pertenece al grupo?
porque es una obra que pertenece al romanticismo francés. ¿Cuál es nuestra respuesta para el caso? Enano. ¿Y de qué va esta novela? Bueno, algo sencillo. Lo que pasa es que acá, eh, ¿cómo se llama el tipo? Ya me olvidé el nombre. Jean Valjean está. Jean Valjean, de ser un hombre malvado, se convierte en bueno. Hasta adopta a una niña huérfana. 11 años. La 12, la metamorfosis de Franz Kafka. Escuela vanguardismo, pertenece a Kafka, un hombre se convierte en insecto, todos lo encierran en un cuarto, lo margina, se siente solo, se ha deshumanizado, la única persona que se preocupa por él es su hermana Grete. Pobrecito, 12 años. Gregorio se muere de hambre después de 3 días. Género narrativo, especie, novela, expresionista, tema, la deshumanización del hombre. Ya, listo. 13. Hemingway, ya, el autor del Viejo y el Mar. Lo que pasa es que el hombre debe estar dispuesto a morir, pero no a ser vencido. Puedes morir, pero no perder, no ser vencido. Autor del Viejo y el Marcio, ¿no? Género narrativo, especie, novela expresionista. Ya, tema, ya sabes, del Viejo y el Mar, lucha del hombre contra la naturaleza. 14. Miocid, Edad Media, Mester de Jularía, siglo XII. Al Cid pasa que lo han desterrado de Castilla, acusado de robar un dinero que no robó en realidad. El Cid pierde su honra porque lo botan de Castilla y lo tiene que recuperar. La 14 se de casa. Miocid, género épico, especie, ya sabes, cantar de gesta. 14 c. La 15. Obra lírica que te presenta el lamento de dos pastores por sus amadas Galatea y Elisa. Ya. El autor es Garcilaso La Vega. La escuela es Renacimiento, género lírico, especie égloga. La obra se llama Salicio Amoroso, o más dura que mármol a mis quejas y el deseo fuego en que me quemo eres más helada que Galatea. Salicio sufre por Galatea, nemoroso por la muerte de la madre Elisa. ¿Qué es el tema? El tema es eh, fracaso amoroso, el fracaso amoroso, 15 de 16. La vida retirada, género lírico, la especie Oda, le pertenece a Fray Luis de León. Fray Luis de León, ¿de qué nos habla? Acerca de que el pastor es feliz porque vive tranquilo y solitario en el campo. Qué descansada vida la del que hoy del mundanal ruido. Y esa es la B de Barco. 17. Temas importantes de Fuenteovejuna de Lope de Vega. Género de ser dramático, especie drama, época barroco. Lo que pasa es que aquí el pueblo se levanta, rebelión popular, contra un violador. Así que matan al comendador Fernán Gómez para recuperar el honor de sus hijas y también el amor, porque Frondoso defiende a su amada Laurencia ante los ataques de este abusivo Fernán Gómez. 17 la B. 18. El Quijote de la Mancha, género narrativo, especie, novela barroca, tiene como tema definitivamente el idealismo fantasía Quijote contra el realismo Sancho Panza. El Quijote enfrenta al caballero de la Blanca Luna, que es Sansón Carrasco, quien lo derrota finalmente. El Quijote regresa a morir en su casa. 18 la E. 19. La vida es uno de Pedro Calderón de la Barca. Tiene como género dramático y la especie de un drama filosófico, porque se cuestiona qué es el sueño y qué es realidad. El tema, ya sabes, confusión entre realidad y sueño. La 20, Campos de Castilla, autor, es el señor Antonio Machado, generación 98. Libro de poemas donde se habla acerca de la historia de Castilla y también, ya sabes, la naturaleza de Castilla. 20 la C. 21. Voz de sangre, género dramático, especie tragedia, obra de Federico García Lorca. 21C. Ya sabes, el tema de Voz de sangre es la pasión irrefrenable. 22. Rubén Darío, que es modernista, en su libro Prosas profanas y sonatina, ¿de qué nos habla? El amor, el erotismo, la poesía y la muerte. 23.
Juan Rulfo. Juan Rulfo pertenece a lo real maravilloso, es la realidad con fantasía americana. Ya, arranque. Pedro Páramo. Una historia donde el personaje descubre que ha muerto y descubre que su papá también se murió. Al final es la conversión de dos muertos en una tumba. 23 ya sabes, casa. 24. Los relatos de Borges. Borges se caracteriza porque es filosófico en sus cuentos. Borges cuestiona si nosotros realmente existimos o si somos una fantasía, un sueño de un dios. Su cuento, que ya vino en la uni, acuérdate, se llama Las ruinas circulares. Un tipo que descubre que es el sueño de un ser superior. 24 de la D. 25. Lo que pasa es que Borges tiene un cuento en donde se nos habla acerca de una esfera en donde puedes ver todo en el universo. Adivina qué, es la representación del actual Internet, el Aleph. Cuento fantástico, 25 la B de Barco. ¿Sabes qué Borges es en sus cuentos? Fantástico, erudito y filosófico. Muchachos, ha sido un gusto. Nos vemos, cuídense bastante. Espero que les haya servido este repaso. Fuerte abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Guardia los cambios antes que se vaya a borrar. Gracias. Gracias, profesor. ¿Cuál es el otro local, disculpe? ¿Ese perdón que hay algo? ¿Cómo se? Yo creo que se aprendió en el grado. Chicos, se unen al link que ya envié, ya está por el grupo. También ya les envié el material. ¿Ya? Voy a cerrar esto.